El enemigo entra y aprovecha. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esta palabra es poderosa, es hermosa, como toda la palabra de Dios, pero me gusta porque en esta palabra se habla precisamente de los dos estados que puede tener el hombre, el ser humano. Uno, el primero es el desentendido, ¿no? Dice aquí que no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente. Pues se habla de gentiles a todo el que no es israelita, o sea que todos somos gentiles. Y a ver, ¿por qué dice esto? Porque es que no podemos andar conforme a lo que nosotros creemos que está bien, conforme a lo que nosotros veamos en nuestro parecer que está bien, que nuestra vida sea una vida como pasajera, que lleguemos a este mundo, como decía yo la vez pasada, a nacer, crecer, reproducirnos y morir, como si fuéramos una plantita. No. Dios ha querido que nosotros tengamos propósitos, y propósitos grandes en Él. ¿Por qué? Porque Él no quiere que solamente vivamos aquí, sino que tengamos una vida eterna, que seamos eternos, que podamos trascender a una vida mejor, no que vayamos a descender al infierno, que vayamos a perder nuestra vida por grietas, por cosas que se van abriendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos permitiendo que eso suceda. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Muchas veces el corazón del hombre se ve endurecido. ¿Por qué? Porque no cree. La incredulidad es la que lleva a la dureza. La incredulidad es la que nos lleva a no entender la grandeza de Dios, a no ver todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.
¿Cómo entra el enemigo a la vida de una persona? Él no entra porque sí, así de frente, no. Él va por los laditos y le va buscando a las personas, va buscando como ese lado por donde entrar. ¿Cuál es el pecado que más repite esa persona? ¿Qué es lo que más le agrada hacer en su mundanalidad, por decirlo así, en la vida que llevamos todos? Porque todos en algún momento, los que ya conocemos de Cristo, tuvimos un pasado, tuvimos una vida diferente, ¿ya? Y pues ¿quién más que alguien que conoció del mundo pueda hablar de lo que es el pecado y pueda hablar de lo que es el mundo? Y yo estuve también en el mundial, ahí estuve en ese mundo, haciendo muchas veces lo que a Dios no le agradaba, siendo como esos gentiles que no entienden, siendo como esas personas llenas de vanidad en la mente, porque es que el ser humano solamente busca lo que ve en sus ojos, lo que le parece bueno, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces nos acostumbramos a hablar el idioma del mundo, nos acostumbramos a hacer lo que hace el mundo y a decir que es normal lo que está pasando en el mundo. Nos va a parecer normal muchas veces que no veamos con buenos ojos a las personas que hacen ¿cómo te digo? Una protesta contra el aborto. Y las vamos a ver mal porque están haciendo esa protesta, porque vamos a ver que estas personas tienen derecho sobre su cuerpo, y es verdad, tienen derecho sobre su cuerpo. Pero ¿qué pasó con esa persona antes de quedar embarazada? Dejó que una grieta pequeñita se abriera y por ahí entrara el enemigo, y esta preciosa mujer terminara embarazándose. Y lo peor, de pronto quedara rechazada por aquella persona que le hizo el bebé, o que esta mujer pensara, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Porque todo el mundo se pone del lado de, sí, a juzgar, pero aquellas mujeres también piensan, ¿qué va a hacer de mí? Y esa es una grieta. Eso sucedió por una grieta, porque dejaste que el pecado te encegueciera, te mostrara un camino distinto, te dijera que por ahí era fácil. Claro que se puede, todo el mundo lo hace, todo el mundo puede tener relaciones, pero a la final quien terminó mal fuiste tú. Y yo no estoy juzgando a ninguna mujer, porque también hay hombres cobardes que huyen cuando ven esta situación. Mujeres que no saben qué hacer, mujeres que terminan pensando hasta en quitarse la vida, pensando en dañar la vida de ese ser que tienen ahí. Quizás no porque quieran o porque no quieran un hijo más adelante, porque muchas quieren un hijo más adelante, pero el enemigo muchas veces roba esa bendición.
por medio del aborto. Y asimismo, como tú puedes abortar un bebé, también puedes abortar un sueño. ¿Por qué? Porque una grieta se abrió en ti. Una grieta para ir a conducirte al pecado, para correr al pecado. Una grieta para llevarte a pasos que tú no te imaginaste nunca. Porque nadie se imagina lo que es capaz de hacer. Nadie puede pensar que es capaz de hacer muchas cosas, no digamos malas, sino en trascender en la vida, en buscar nuevas experiencias, ¿ya? Porque el ser humano siempre va a buscar experiencias, a ver qué me pasa si yo hago esto, qué me pasa si yo me meto por aquí, cómo será esto. Y por eso es que esa es una de las grandes grietas cuando nosotros estamos buscando, como dicen los abuelos, lo que no se nos ha perdido, ¿ya? Porque estamos queriendo vivir y entonces allí empezamos a agrietarnos, porque el pecado es el que nos hace que se vayan abriendo esa ranura, y el enemigo aprovecha y se entra por un ladito y te va convenciendo y te va diciendo, ¿ya? Te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Esos son como derechos legales que nosotros le damos. Si yo abro esta puerta, por ejemplo, a la pornografía, seguramente el enemigo va a hacer que yo haga otras cosas en pos de la pornografía, ¿no? Entonces quizás repetir la misma escena que vi, que de pronto me llamó la atención, y entonces el noviecito pues va a ser el que me va a ayudar en esa tarea, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que esas grietas te van rompiendo, se van abriendo cada vez más, el enemigo va haciendo cada vez más campo para él entrar y penetrar a tu mente, porque es allí donde comienza todo, es allí donde es puesto el huevo, donde es puesta, es incubada la iniquidad, es allí donde el enemigo trata contigo. Dios trata contigo en tu corazón. Dios va y te toca la puerta y te dice, aquí estoy. El enemigo no hace eso. Él no se te va de frente. Él va y se va metiendo de a poquito, de a poquito. Cuando vienes a ver, pues tienes una historia con una persona que más adelante te dejó sola, con una dificultad grande, porque no es fácil tener un hijo solo. Pues a mí no me ha pasado, la verdad, pero no es fácil tener un hijo sin padre, no es fácil trabajar y cuidar al mismo tiempo de tu hijo. Es por eso que muchas mujeres permiten que el enemigo mismo les dé la solución al problema que el mismo enemigo causó. Y entonces ahí el daño que él causa en las personas. Muchas mujeres jóvenes, preciosas, que han caído quizá porque querían ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, por curiosidad, y asimismo puedes caer en cualquier otro pecado, ¿ya?
Quizás en un hombre pueda ser una grieta que pase por enfrente de una mujer hermosa, o en algunos casos hasta una escoba pasa y la miran bonito, ¿ya? Y pasó a esa mujer, como quiera que sea, ya sea una escoba o sea como quiera, y tú la miraste y quizás la deseaste en tu corazón, pero el enemigo vio lo que tú hiciste y sabe lo que tú y yo tenemos en el corazón y te la pone fácil, y ahí hay una grieta. ¿Qué otras grietas pueden haber? Las maldiciones generacionales. Esas son grietas que vienen, son raíces profundas, son grietas que fueron abiertas hace muchos años y tú no lo sabes, pero ahí están. Esas puertas o grietas hay que cerrarlas. Las enfermedades mentales, como la depresión, como la confusión, son cositas pequeñas que se van metiendo ahí en tu mente y en la mía y nos van haciendo creer la mentira del diablo. El diablo siempre te va a sugerir qué hacer. Se va a meter en tu mente y te va a decir: te sientes triste, estás aburrido, ¿por qué no te acuestas o por qué no te matas? Así como una vez me dijo el diablo a mí: ¿por qué no te matas? ¿Por qué no te mueves? Él lo hace, sino que a mí me tocó escucharlo audible, ¿ya? Entonces, ya de tanto que había hecho en mí, de tanto que me había deprimido y de tanto que había estado triste y no me levantaba, hacía que me sintiera fracasada, hacía que me sintiera de muchas formas. Y yo vengo de esas grietas, pero un día yo decidí cerrarlas. El día que él habló más duro, ese día el Señor me acompañó, porque si no hubiese sido por él, yo aquí no estuviera, porque ya él estaba decidido con todo. Ya lo último, o sea, él lo sugirió de todas las formas, pero ya lo último que hizo fue: ¿por qué no te matas? ¿Por qué no lo haces de una vez y ya, y terminamos con esto? Que ya yo estoy cansado de perseguirte, de hacerte, y tú sigues ahí. Eso no me conviene, pensaría él en su cabeza, ¿no? Pero fíjate, todas esas grietas se van abriendo. La pobreza, la desintegración familiar. ¿Por qué? Porque todo eso te va llenando de rabia, de ira, y todo eso son grietas. La ira es una grieta. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero aún así lo hago, es una de las más grandes. Ahí es donde nosotros abrimos más campo para que él entre. Y cuando ya él entra, entonces, bueno, ya él se entrona ahí y dice: bueno, ya yo tengo todos los derechos legales sobre esta persona. Mira, aquí están todos los documentos que esta persona me dio a mí. Es mía. Ya, porque él va y habla con Dios y le dice: es mía. Nos reclama como suyos. Como una vez lo hizo conmigo. Una vez me dijo: tú me perteneces. Y yo ese día no sabía qué pensar ni qué hacer, pero fue una cosa tremenda, aterradora. ¿Cómo así que yo le pertenezco?
Pero sí, después me puse a mirar y sí, había hecho muchas cosas anteriormente que yo le había dado total derecho legal. Pero hoy te digo a ti, ¿cuál es la solución? Aquí viene, dice, renovados, vamos al 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. En el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto que dice aquí, renovados en el espíritu de vuestra mente, es que nuestra mente, nuestro espíritu, allí es donde el enemigo empieza a trabajar en nosotros. Es en esa parte. Es esa parte en la que tenemos que renovar, hacer nueva. ¿Para qué? Para que Él no pueda penetrarnos, para que Él no pueda entrar. ¿Ya? Dice también, por lo cual, desechando la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo. Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar la mentira. Dice que airaos pero no pequéis. Si nosotros nos podemos airar en un momento, pero ya cuando llegamos y cruzamos la línea al pecado, entonces ya las cosas se tornan de otra manera, porque ya enseguida cuando nosotros actuamos, porque el pecado puede que esté aquí en tu mente, puede que esté aquí, pero si ya de aquí pasa al hecho, ya yo doy un paso para hacerlo, entonces en ese momento estoy pecando y en ese momento estoy entregando prácticamente mi vida, estoy entregando derechos legales sobre mi familia, sobre mi generación, porque como yo mismo abrí la puerta, porque lo hice de manera deliberada, entonces el enemigo dice, bueno, ya está en mí. ¿Ya? Ahora, dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el que robaba ya no lo haga más, el que se prostituía ya no lo haga más, el que mentía no lo haga más. Eso es lo que quiere decir, que no se haga más el pecado que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que desechar nuestra vieja manera de vivir y tratar de hacer las cosas nuevas. Hay una cosa importante, y es que aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y muchas veces se escucha palabras soeces, corrompidas de la boca de muchos creyentes también. Y hay personas que yo me quedo aterrada de que por cada palabra que dicen, por cada idea o frase que dicen como 2 o 3 frases corrompidas. ¿Ya? Y entonces es como si fuera en la vida real lo de los piticos, sonara a cada rato el pitico. Y están hablando y están... Sí. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona diga 100 palabras corrompidas por minuto? Hay personas que ya no te saludan con tu nombre, sino cara de algo, ¿ya? Fulanito, tal cosa, y mejor dicho, o sea, te cambian todo el aspecto. Es más, el ambiente se torna pesado y las personas ya se acostumbraron tanto a eso, que son risas y pascuas y todo el mundo ¡ja, ja,
y todo el mundo es alegría, pero las palabras corrompidas, lo que sale de nuestra boca, es lo que tenemos en el corazón, ¿ya? Entonces, si yo tengo en mi corazón eso, pues eso es lo que voy a dar. Y si yo siembro palabras corrompidas, ¿qué voy a recoger si eso es lo que estoy sembrando? Pues que me digan también 200 más por minuto, ¿ya? Porque si yo le siembro a alguien esa cantidad de palabras, créeme que eso es lo mismo que me van a sembrar a mí. Y aún peor, todas esas palabras corrompidas traen maldición a la vida de las personas. Y esas son grietas que son difíciles de cerrar. ¿Por qué? Porque son grietas que se abren de manera cotidiana, se abren todo el tiempo. Y lo que yo hablo con mi boca es lo que estoy sembrando al universo, ¿ya? Y eso mismo, esa basura es la que yo estoy recogiendo para mí. Y no solo para mí, sino para mi generación. Entonces yo no puedo sembrarle a mis hijos eso. No puedo. ¿Por qué? Porque mis hijos también estarían en maldición, ¿ya? Y fíjate que tú eres lo que comes, tú eres lo que haces, tú eres lo que hablas. Yo a mis hijos los acostumbré a no comer chito, y mucho menos comida callejera. Entonces, siempre les hablaba, ¿y dónde se lava las manos de esa persona? Siempre les decía, y los chitos, y las papitas, y eso, yo no. Ya, si me pedían un bombombón, yo les daba un bombombón de plátano, una papa, un pedazo de zanahoria. Eso era el dulce que yo les daba, y a eso los acostumbré. Tampoco a hablar malas palabras. Entonces, si ya ellos lo llegasen a hacer, sería por su propia cuenta, y ya no caería sobre mí ni sobre mi esposo eso, esa maldición. ¿Por qué? Porque ya yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, amado, tú que me estás escuchando hoy, quita toda amargura de tu corazón. Quita todo aquello que te está entenebreciendo, oscureciendo tu alma, ¿ya? Esa dureza del corazón, esa incredulidad, esa forma de hablar y de expresarte para con los demás. A ti no te gustaría que te trataran así, ¿verdad? Pues no trates a los demás de esa manera. Y sé más paciente, más amoroso. Y vas a ver la diferencia. Quizá al principio sea muy difícil, pero Dios va a ir haciendo, a ir trabajando en ti, así como lo hizo un día en mí. Así que, bueno, con esta reflexión te dejo y te bendigo esta mañana. Aleluya. Aleluya. Iglesia, sabemos que estamos en tiempos que son difíciles, y son tiempos en los cuales muchas veces nosotros no nos hemos preparado bien para lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, por favor, y vemos cómo esperamos que la gracia del Dios viviente comience a llenarnos. Nos ponemos todos de pie, por favor. Todos. Gracias, todos, y gracias a todos. Todos nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Que el Espíritu Santo, Señor, comience a llenarnos ahora. Que tu gracia y tu favor, Señor, comience a inundar nuestro corazón, comienza a inundar nuestras vidas, nuestro ser,
nuestra alma, nuestro corazón. Padre, te damos las gracias, porque así como oraba la pastora, Señor, y hacía su reflexión, Dios amado, así también nosotros, Padre, te pedimos que sigas, Señor, sanando heridas, sanando corazones, Padre, quitando en medio de nosotros todo dolor, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra vida, sin Cristo, por lo general, nosotros tenemos grietas físicas, mentales, espirituales o materiales. Podemos tener grietas, porque las grietas hacen parte de toda la tierra. Usted va por cualquier parte y se encuentra una grieta. Deja de llover y a pocos días en la tierra aparece una grieta. Usted está en su casa y de pronto no le hace un mantenimiento y con los años pueden aparecer grietas. En el plano espiritual también pueden aparecer grietas, sí, claro que sí. En especial cuando nosotros no hacíamos parte del plan sí hacíamos parte del plan de Dios, pero no lo entendíamos, no sabíamos cuál era el plan de Dios, aunque sabíamos, aunque sin saberlo habían dos planes de Dios. Si te arrepientes y eres salvo, vas para el cielo. Si no te arrepentías y no eras salvo, te ibas para el infierno. De todas maneras, el plan de Dios está ahí. Y siempre ha habido algo en nosotros. Han habido en lo moral, de pronto, problemas, han habido grietas, has tenido discusiones con tu esposo, con la esposa, con los hijos, y eso ha ocasionado una grieta en tu corazón, la sequedad. La sequedad es lo que generalmente hace que nosotros tengamos grietas. Porque generalmente cuando algo está húmedo, mojado, es muy difícil que haya grietas. Pero cuando está seco, es cuando comienzan las grietas. Vámonos por favor al libro de Isaías. Pasan por favor la siguiente por favor. Libro de Isaías, capítulo 30, versículos 13 y 14. El libro de Isaías, capítulo 30, versículos 13 y 14. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Yo creo que es clara la palabra. Y se quebrará como se quiebra un vaso, porque por tanto os será este pecado. Cuando Dios nos está hablando aquí, es fácil lo que muestra el Señor. Él está mostrando, y dice la palabra, que Él nos está mostrando tu maldad y mi maldad, tu pecado y mi pecado, porque así lo dice. Por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina. Entonces, el pecado, cuando nosotros estamos secos, nos causa grietas. Estamos hablando del plano espiritual. De pronto en el plano material tú me podrás decir: pastor, perdóneme, pero
Yo no tengo ruinas. Tengo 146 millones de dólares en el banco, 783 debajo del colchón, no sé, cantidad de dinero. Y yo diría, wow, tienes razón, de pronto contigo no habla ruina financiera, pero sí estás en una ruina espiritual, porque en ti de pronto te has secado tanto que ya se te formó una grieta. Y esa grieta te afectó en el plano espiritual. Estás próximo o eres un candidato a ser echado al lago de fuego y azufre como estábamos nosotros, o cualquiera de nosotros puede caer. Porque eso es lo que dice. Hay una confianza fuera del lugar. Cuando nosotros, pasamos por favor, cuando nosotros estamos en esa ruina, nosotros tenemos una confianza que está fuera del lugar, porque estamos tan secos que solamente confiamos en nosotros o confiamos en otras personas. Hay una red de mentiras que se va formando. Pero Dios sí lo está desnudando a uno, porque dice, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Quién compraría una casa en un edificio que se encuentra agrietado? Nadie. Porque hay grietas en su corazón, hay grietas en su estructura. Y así también pasa con nosotros. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos secamos. Porque recuerde lo que Jesús decía: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Alejados de mí, nada pueden hacer. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Señor, por mucho intelecto que tengamos, por mucha filosofía que le pongamos a la situación, por mucha, sabiduría que tengamos en nuestra profesión, si estamos alejados de Dios, estamos agrietados, secos. No tenemos nada. No tenemos nada. Pero pastor, es que mire todo lo que tengo. Sí, lo tienes en lo material. Pero nada de eso tú te lo vas a llevar al cielo. Nada de eso te lo vas a llevar al cielo. Mire por qué está seco. Generalmente nosotros estamos secos a consecuencia del pecado. Sí, estamos secos a consecuencia del pecado. Del pecado que hay en nosotros. Eso ha hecho que nosotros hace que la fachada se derrumbe. Algún día, por la sequedad que tenemos, sabemos que la fachada que tenemos se derrumbará. Con la sequedad que tienes en el corazón, si te has apartado de Dios, algún día van a descubrir la fornicación o el adulterio que tienes. Algún día van a descubrir que tú eres un ladrón. Algún día van a descubrir que tú eres un hipócrita. Algún día van a descubrir que somos mentirosos, no sé. Porque te secaste. Y eso hizo que hubieran grietas en tu vida. Y la destrucción será tan completa
que cuando alguien destroza, o sea, dice la palabra, porque el Señor es sabio en toda su decisión, y dice que cuando esa fachada se caiga, tenemos el versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Porque una vez que tú caigas, van a hacer uso de ti y te van a pisotear, te van a quebrar más, que no vas a servir para nada, porque estás seco. Estás seco. Y hay grietas, y esas grietas son evidentes, así como cuando tú no compras ese apartamento en un edificio que se ve que tiene grietas contundentes en su estructura. Así también hay evidencias de que estamos agrietados, secos. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos saber que tenemos grietas? Muy buena pregunta, pero mejor es la respuesta, como dicen por ahí. Cuando nosotros tenemos grietas en el corazón, lo que tenemos es cada grieta en un no creyente. En un no creyente generalmente está asociada a un desamor. Tienes la grieta del desamor ahí. Estás en una etapa de desánimo. Y eso te causa angustia. Vámonos por favor a lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Me lo buscan por favor, se lo pueden leer. Sí. Amén. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Pero una persona que está en desánimo, ¿qué va a decir? Ay, no, yo voy de mal en peor. No, yo no alcanzo a hacer nada. Yo me echo ahí, me seco y me tiro. Porque mire como dice esa palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero el que está en desánimo no va a hacer eso. Entonces la gente que tiene grietas en lo espiritual, aun si no es creyente, se le nota así, en el desamor, en el desánimo, se le nota en la angustia que tiene, en la impotencia, en la pobreza, en el miedo, en la preocupación. Se le notan las grietas. Su edificio se nota agrietado porque se dejó enfriar. Se dejó enfriar, se dejó secar, se apartó de la vid que es Cristo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Alejados de mí nada pueden hacer. ¿Quién ha cortado una rama de un árbol? Llámese de que usted quiera coger y lo deja apartada 3 días esa rama, y al 4.º día vaya y péguela. Ya no se puede, ya está seca. Quedaste apartada y el árbol puede estar lleno de fruto, pero ya esa rama no sirve. A la semana no sirve.
Desde la recién la corta, yo no sé. ¿Ah? Sí, recién cortada. Recién cortada, de pronto hace una injerción, hace varios, puede pegarse, porque así que hacen las modificaciones en las plantas, las modificaciones genéticas. Pero ya después de una semana, 2 semanas, te apartaste, te secaste, te llenaste de grieta. A veces tú estás recibiendo agua, lluvia del mundo. Ay, me está yendo bien en los negocios, rico, abundante agua te está cayendo. Me está yendo bien en el estudio, profesor, excelente, bravo, bravo, muy bien, es un buen propósito. Me está yendo muy bien el trabajo, mire cómo prospero, gloria a Dios. No te estoy diciendo que eso es malo, bien. Pero de repente con los años te das cuenta que el que estaba viendo bien al negocio era porque hacía negocios, como decimos nosotros aquí en Colombia, chimborris, chimbos. El que estaba en la universidad le estaba yendo bien porque pagaba los exámenes, hacía fraude. El que estaba en una empresa le estaba yendo bien porque se estaba robando los bienes de la empresa. Y no te habías dado cuenta porque estaba lleno de maldad. Tu pecado había hecho que te secaras. Que te secaras. Quizás nunca has robado. Quizás nunca. Profesor, yo soy muy íntegro. Y todo lo has hecho bien. Pero resulta que no has buscado de Dios y te estás gritando, se te ven tus grietas. Entonces, ¿y qué debo hacer entonces, pastor? Sí, yo sé que me está llegando. Miren, cuando un vaso está rajado o tiene grietas, servirá para llevar agua. No sirve. Y nosotros somos vasos para el Señor, instrumentos para el Señor. ¿Sabes? En el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, por favor, Rafael, me buscas. Libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habrá venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido el Espíritu Santo. Fíjense que Jesús, la palabra es clara y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Yo estuve hablando de esta palabra hace varios días con mi esposa y yo le decía a ella: oiga, ¿qué tal que Jesús hubiera salido, oiga, y se hubiera levantado en esa fiesta y dice: el que tiene sed, que levante la mano? Y las manos se levantaron y comenzara Jesús: 1, 2, 3, 4, ok, 188. ¿Listo? Ya pueden bajarla. No, era para saber quién tenía sed, tranquilo. ¿Cómo hubiese quedado Jesús? ¿Ah? ¿De qué? Ya, era para saber, gracias. Pero él no hizo eso.
Él dice, el que tenga sed, ¿que qué? Que venga a mí. Vuelvo y repito, ¿qué tal que la gente, yo tengo sed, Jesús? Ah, visto, no era para conocerte, ya vinieron a Él, cierto, pero ahí no queda la palabra. La palabra dice, venga a mí y beba. Y beba. Él lo dijo a gran voz porque Él es el agua. Y como Él es el agua, dice, beba. Él no lo mandó, el que tenga sed, que venga a mí, que yo le voy a decir dónde hay. Vayan allá de esquina y la compran. No, dijo, beban de mí porque van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos secos de corazón, hay brechas en nuestra vida, hay grietas en nuestra vida, es necesario cerrarlas. Es necesario cerrarlas. Las grietas del dolor, la grieta de la enfermedad, la grieta de la ruina, la grieta de todo, hay que cerrarlas para poder ser un vaso firme. Nunca tú puedes dejarte secar el agua que Jesús te ha dado. Una vez que Jesús te dio las aguas, nunca puedes dejar secar esas aguas, porque te llenas de grietas, de necesidades. Porque el que cree en mí, dice la palabra, dice Jesús, venga y beba de mí, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo ha visto usted un río en la mitad de su ser estar agitado? Pastor, yo lo vi desde que un terremoto, bueno, ya es otra cosa. Pero sin embargo no se agrieta por él mismo. Nunca hay un río agrietado cuando le pasa agua. Nunca hay un barro agrietado cuando le pasa agua. Pero un barro se seca y tiene grietas. Recuerde que nosotros somos barro en la mano del Señor. Y si nosotros mismos nos apartamos de esas manos de Dios, nos secaremos. Y dice esa palabra, busquemos a Dios. Busquemos las aguas, que las aguas es Cristo. Porque dice la palabra, de su interior correrá. Ahí no dice la palabra, oiga, el que venga a mí tome y beba, el que tenga sed. Y de su interior saldrá una gotica de agua, saldrá un chorrito de agua, para que se hidrate. Eso es lo que dijo Jesús. Tome un vasito de agua para que no tenga sed. No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no dice un río de agua viva. Ahí no dice, correrá un río de agua viva, no. Correrán ríos de agua viva. Entonces, si nosotros mantenemos la confianza en Jesús y nos mantenemos firmes en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y va a ser tanta el agua que va a salir con el solo hecho de beber de Jesús. Porque así es clara la palabra, que dice que el que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como si se quitara un tapón. El beber de Jesús hace que te quiten un tapón y salgan ríos y ríos de agua. Del Espíritu Santo correrá y correrá y correrá y correrá. Y la gente verá, oye, ese tipo no le falta el agua, ese tipo tiene el Espíritu Santo. Entonces, para eso nosotros tenemos que buscar de Dios, orar, leer la palabra de Dios,
Eso te mantendrá alejado del pecado, porque el pecado lo que hace es secarte. Pero cuando tú oras, ayunas, lees la palabra, siempre van a estar en tu interior corriendo ríos de agua viva. No tendrás necesidad, porque Jesús quitará tus cargas, te las llevará en esos ríos, guiará tus pasos, te traerá gozo, te guiará a la sabiduría, te dará paz, te traerá vuelta otra vez delante de Dios y estarás empapado en gozo. Ya no vas a estar triste como al principio, que esa persona que tenía grietas, ¿cómo iba a estar? Siempre iba a estar preocupado, siempre iba a estar dolido, siempre iba a estar desanimado. O de pronto, no en todas, pero en alguna mayoría aplicabas. Porque el pecado que había en ti y en mí nos mantenía a nosotros apartados, secos de Dios. Entonces, miren que la palabra al principio era clara y decía en Isaías: por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en la pared elevada, y se quebrará como se quiebra el vaso de alfarero. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Porque confiamos siempre en las cosas del mundo y no confiamos en Dios. Hoy, amado hermano, Dios desea darte a ti una vida nueva. Dios desea restaurar tu esperanza, tu fuerza, tu gozo, tu sensibilidad, que la tenías agrietada, tu santidad, tu salud. Porque el plan de Dios es la restauración de todas las cosas, incluyendo nosotros. Porque nosotros somos barro en sus manos. Y hay veces que nosotros queríamos decirle: Señor, ya déjame aquí. Y Dios te dejaba por tu propia voluntad y te secabas. Pero Dios quiere que tu bolita de barro no se seque. Y saber que en nuestra vida, que es el tiempo de sembrar esperanza, de sembrar gozo. Deja que corran de tu interior ríos de agua viva. Restaura, como dice la Escritura, esa grieta que viene de arriba abajo y que divide el muro, y te vas a quebrar, te vas a caer. Hoy es el tiempo, amado hermano, en que te digo que rompas la grieta la grieta que hay en ti, las que hicieron que te secaras porque te apartaste de Dios. Es el tiempo en que regreses a Dios. Regresa a Dios. Ayer venía hablando con un hombre en el taxi, en donde veníamos, y él me decía a mí, yo le preguntaba: oiga, si en este momento Dios te quita la vida, ¿para dónde te vas? Y él, de todas maneras, tratando de ser lógico en su respuesta, decía: no, ¿por dónde vamos todos? No, ¿por dónde vamos todos? No todos vamos para el infierno. Pero que estos son los tiempos de arrepentimiento, estos tiempos de pandemia, quizás son de sequedad para muchos, y se te ven ya tus grietas. Si ya tus grietas se ven en tu corazón y en tu vida, yo te pido que por favor te pongas de pie donde estás. Ponte de pie donde estás, por favor. Y pídele al Señor que te muestre tus grietas. Dile: Señor, muéstrame mis grietas, mi sequedad. Muéstrame la real apariencia que tengo. Dime, Señor, si hay una grieta que viene de arriba abajo en mí, que impide que mi camino al cielo se dé. Señor, conforta, restaura mi alma, y seré, Señor, como ese huerto de riego, y daré más fruto en la vejez que en la juventud. Señor, restáuranos. Destruye nuestra cautividad, Señor. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Señor, creo en Jesús. Señor, haz otra vez que de mi interior corran ríos de agua viva. Quiero beber de Jesús. Quiero beber de ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, muéstrame a Jesús, para que Jesús te muestre a ti.
Dame de beber, Señor Jesús. Dame de beber de tus aguas. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dile que te borre esas grietas de amargura. Pídele perdón a Dios porque tu pecado había hecho que se crecieran las grietas en ti. Dame de beber de tu manantial. Padre, gracias te damos, Señor, por quitar las grietas en nosotros, por quitar, Señor, Padre, nuestras grietas, por